Medir el voltaje es una operación bien fácil y común, sobre todo si somos aficionados a la electrónica. Para realizarla solo necesitas un multímetro, y de estos hay muchas formas, pero básicamente se clasifican en dos según sus características. Los hay analógicos y electrónicos. Los electrónicos se dividen a su vez en otros dos tipos, los que son de rango manual y de rango automático, como el que tú estás viendo a continuación. Todos los multímetros permitirán medir voltaje tanto en corriente continua como en alterna, entre otras más funciones. Así es que aprendamos a medir primero en corriente continua. Lo primero que debes de saber es dónde colocar estos conectores banana. Estos conectores banana van a ir colocados en estos bornes de aquí. Todos los multímetros tendrán entre 2 a 6 entradas de acuerdo el tipo de multímetro que sea. Primero vamos con la punta de color rojo. La punta de color rojo o conector banana lo vamos a colocar en este borne, en el que tenga la V. La V significa voltaje. La punta de color negro la conectaremos siempre en el borne de color negro o el que diga COM, lo que significa común. De esta forma tenemos preparado nuestro multímetro para poder medir corriente continua. Ya que ubicaste en dónde vas a colocar cada uno de estos bornes con sus conectores banana, lo que sigue entonces es colocar el cursor en la posición correcta. Nota cómo aquí lo estoy colocando en la lectura de voltaje de corriente directa. Este es su símbolo, una V, una línea y unos puntos debajo de ella. Esto te está indicando que está en la posición de voltaje de corriente directo. En otros multímetros este símbolo no viene como tú lo estás viendo, viene con unas siglas DCV, lo que es lo mismo a voltaje de corriente directa. Lo mismo para el voltaje de corriente alterna. Ahorita tú estás viendo este símbolo que es una V y lo vamos a poner ahorita como una S acostada, pero hace referencia a cómo se comporta esta corriente alterna. En otros multímetros vienen las siglas ACV, o lo que es igual a voltaje de corriente alterna. Bueno, entonces lo colocamos, como vamos a medir una batería, lo colocamos en voltaje de corriente directa. Esta es la batería que vamos a medir y si tú te fijas, te indica cuál es el voltaje de esta batería, viene en esta sección, en esta parte, y te indica también dónde es su polo positivo. Ok, aquí se ve mucho mejor. Entonces te está indicando cuál es positivo. No te indica cuál es negativo, pero nosotros obviamos ese dato, ¿no? Lo intuimos y sabemos que esta es la parte negativa. Bien, como se trata de corriente directa, la corriente directa tiene una característica especial a comparación de la corriente alterna. La corriente directa tiene polaridad, que es lo mismo al decir que yo poseo un polo positivo y poseo un polo negativo. La corriente alterna no es así, la corriente alterna no tiene polaridad. Entonces, para realizar simplemente la medición, voy a colocar mi punta del lado correcto, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Al tratarse de un multímetro autorrango, él elige el rango adecuado y te muestra la lectura correspondiente. Acuérdate que el voltaje es la fuerza de empuje de los electrones. Entonces, lo que nos está mostrando este multímetro es la fuerza con la que está midiendo a la cual salen estos electrones en un circuito electrónico. Esta batería decía que era de 1.5 y estamos viendo en pantalla que nos entrega una lectura de 1.0. Por lo tanto, esta batería ya no funciona. Tendríamos que apartarla y medir otra. Aquí yo tengo una batería. Esta es diferente, es AAA, pero maneja exactamente el mismo voltaje. Trataré de ponerlo aquí en la cámara. Si no, te incluyo una fotografía. Correcto. 1.5. Y su polo positivo. Bien. Esta batería sí te indica el polo negativo. Entonces tenemos ya estos dos datos. Entonces coloco mi batería en esta posición. Debido a que ahorita tengo mis puntas, bueno, colocadas de esa forma. Entonces pongo polo positivo en el lugar correcto y polo negativo en el lugar correcto.
Esta batería me entrega un voltaje, permíteme, ahí está, de 1.5 o 1.5, perdón, 1.512. Entonces quiere decir que esta batería me está dando un voltaje correcto. Tiene la fuerza suficiente para poder generar un empuje de electrones y poder echar a andar un control remoto, un ratón inalámbrico, un teclado, o para lo que haya sido diseñado. Bien, la forma incorrecta de medir una batería, aquí te voy a poner otra, es de la misma marca, pero ahora esta es una batería AA. La forma incorrecta, y es algo que no debes de hacer, es medir estas baterías tocando los polos. Si tú haces esto, entonces también estarás midiendo el poco voltaje que tiene tu cuerpo. Estás cerrando circuito con la batería. Bien, la forma correcta es poner las puntas en el lugar correspondiente al positivo y negativo. Y esto nos entregará la lectura, 1.294. Si yo hago esto y tengo voltaje en el cuerpo, entonces estaré midiendo también dicho voltaje, 1.294. Bien, no cambia mucho la lectura, pero en algunos casos prácticos o en algunos problemas que te presente la computadora y tú desees medir voltaje, si lo haces de esa forma, pues entonces puedes alterar la lectura. Ok, también algo en los que tenemos que recordar para fines teóricos es que las baterías, o hablando específicamente de la corriente directa o de la corriente alterna, es que este tipo de voltaje se mide en paralelo. Quiere decir que vas a tomar el multímetro de este punto a este otro. El voltaje se mide en paralelo. Hablando de que, pues bueno, esta es su parte negativa y esta es su parte positiva. Entonces tú vas a tomar las puntas de tu multímetro y el voltaje lo vas a medir en paralelo. Bien, ya que aprendimos a medir la corriente directa, vamos a pasar ahora a la corriente alterna. Para el caso de la corriente alterna, yo tendré que poner mi selector o mi cursor en el lugar correspondiente. ¿Te acuerdas que era en este símbolo? En la letra V con este símbolo de letra acostada. Bien, entonces, de la misma forma como lo hicimos en la corriente directa, la corriente alterna o voltaje alterno, recuerda que es lo mismo, podemos decirle de estas dos maneras o de otras más. Pero es importante saber que el voltaje siempre lo vas a medir en paralelo. En paralelo quiere decir que lo vas a medir desde su punta positiva hasta la punta negativa. Eso significa medir en paralelo. La corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, no tiene polaridad. La corriente alterna tiene polarización. ¿Qué significa eso? Que tiene un polo que se llama fase y tiene otro polo que se llama neutro. Tendríamos que saber ubicarlo. Y pues bueno, la fase comúnmente se le atribuye el color rojo, pero no significa que sea positivo. Acuérdate que la corriente alterna no tiene polaridad, no tiene una punta positiva y una punta negativa como lo tenía la corriente directa. Entonces el voltaje alterno no tiene polaridad, tiene polarización. La polarización significa que tiene un polo fase y un polo neutro. Bien, entonces para poderla medir, tú tienes que medirla en paralelo. ¿Qué significa? Desde el polo fase hasta el polo neutro debes de medir. Entonces debes de colocar tu punta firmemente en un lugar, en una punta, en una entrada, y la otra de forma firme en la otra. Y esto te dará la lectura correspondiente. Ahorita por seguridad yo no encendí el botón. Entonces quiere decir que aquí no tenemos voltaje, no tengo circulación de electrones. Para poderla medir entonces tengo que encender mi paleta de contactos, pero siempre es importante que tú antes de hacer cualquier medición recuerdes siempre poner el selector en su lugar correspondiente. Si tú te equivocas y lo pones en algún otro lugar que no sea para medir voltaje, puedes dañar tu aparato de medición. Entonces, antes de colocar o antes de
cerrar el circuito y se produzca una corriente de electrones, verifica siempre ello. Bien, vamos a encender y el multímetro nos dará esa lectura. Correcto, ahorita el multímetro me está detectando o me está midiendo, me está mostrando en su pantalla una lectura de 133.3 volt. Esto en corriente alterna, AC. Y viene este símbolo de una S acostada, lo cual te indica que está midiendo voltaje de corriente alterna. Ok, entonces recuerda siempre colocar tus puntas en paralelo. Nunca las conectes en serie. ¿Qué significaría conectar en serie? Medir sobre la misma línea. No medir desde polo fase a neutro, sino medir en la misma línea. ¿Qué significa esto? Que entonces tú tendrías que abrir en esa línea, supongamos que tengas de este lado fase y tengas en el otro lado neutro. Entonces tú tienes tus líneas de voltaje aquí y tienes tu otra línea de voltaje de este lado. Si tú mides en paralelo, entonces lo que tendrías que hacer es desde polo neutro hasta polo fase, ¿no? De esta forma, desde polo neutro hasta polo fase. Si tú midieras en serie, entonces tendrías que hacer una abertura en esta parte y continuar con la misma línea en fase. Y tendrías que hacer una medición de esta forma. Continuando con el mismo polo fase, haces la medición, hay que cortar claramente el cable y realizar esto. Entonces, esto sería medir en serie. Medir sobre la misma línea, ya sea fase o neutro, pero haciendo un corte en ella, interrumpiendo el flujo de electrones para que los electrones vayan por esta punta, continúen por la punta negra y retornen nuevamente al circuito. Entonces esto sería medir en serie. El voltaje nunca se mide así. El voltaje siempre se mide en paralelo. Pues bien, esta es una forma fácil de aprender a medir el voltaje. Solamente tienes que respetar estos puntos y podrás hacerlo de manera correcta. Recuerda siempre apagar o encender el lugar en donde tú vas a realizar tu medición. Si no puedes hacer esto, apagar y encender cuando vayas a hacer tu medición, entonces verifica siempre antes, más de una vez, que estés midiendo o que estés colocando tu cursor en el lugar correcto. Si ya lo tienes, entonces no te preocupes. Estas puntas, la mayoría que encuentras en el mercado, tienen una resistencia al paso de corriente máxima de 10 amperes. Mira, igual y si no se alcanza a observar, acá dice en este círculo 10 amperes.